esclavos sin pan. Viva la Internacional, removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz en un bien imperio burgués. Arrojémonos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Arrojémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Arrojémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Arrojémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Bueno, muy bien, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros y amigos que nos acompañan en este día tan especial para todos los trabajadores conscientes del mundo en esta fecha, el 1 de mayo. Y un día muy especial también en nuestro programa Convocatoria, porque nos dimos el lujo de tener hoy la presencia de compañeros sindicalistas, luchadores sindicales, que nos dan el privilegio de acompañarnos y aportar desde su experiencia, su conocimiento y su lucha del día a día para uno de los objetivos de este programa, que es justamente ir esclareciendo, ir informando y, si es posible, dentro de nuestra modesta posibilidad, formando a las personas que siempre decimos que creen que estas luchas no tienen nada que ver con su vida, y para que se sepa lo fundamental que son estos trabajos, estas luchas de los compañeros a nivel político y a nivel sindical. Hoy entonces, como decíamos, contamos con la presencia del profesor de Historia, Fabián Almeida Moreira, yo anoté acá porque son términos que ellos usan día a día, pero yo, que no soy sindicalista, no los tengo. Presidente de la filial de FENAPES de Rivera, ADEMRI, que es la Asociación de Docentes de Enseñanza Media en Rivera. E integrante del Comité Ejecutivo de FENAPES y la Comisión de Asuntos Laborales de FENAPES a nivel nacional. Y también tenemos la presencia de la compañera Marta Diniz Suárez, que es presidente de la Mesa Departamental de FUESIS, que es la Federación Uruguaya de Empleados de Comercios y Servicios, una actividad que, como todos sabemos, es fundamental en esta frontera donde el comercio es una de sus principales actividades. Dividimos el programa en dos partes, por razones de comodidad para trabajar en esta mesa, del pequeño estudio que tenemos, y además para dar el posible alejamiento recomendado
por el tema de esta pandemia que todos estamos sufriendo, y todo cuidado es poco para protegernos. Queremos arrancar entonces con el profesor Fabián, en el sentido de que, bueno, como todos escucharon, arrancamos el programa con el himno, la internacional, reconocido de 1892 como el himno de los trabajadores organizados del mundo. Y si bien fue escrito ese himno en 1871 por un luchador de la Comuna de París, Eugène Pottier, luego con el tiempo sufrió varias modificaciones sus letras, y escogimos emitir en el día de hoy la más conocida, la más utilizada por todos los trabajadores acá en Latinoamérica, por lo menos. Y a Fabián lo invitamos, entre otras cosas, para hablar de la actividad actual, pero sin dejar de hacer un análisis histórico de la lucha de los trabajadores, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y mundial. Y bueno, le queremos pasar la palabra a él, diciendo que más allá del análisis objetivo, en este programa queremos dar rienda suelta también a los sentimientos, porque de eso se trata justamente. Una cosa no quita la otra, y los sentimientos al final de cuentas son los que nos mueven a la lucha del día a día. Exacto, Carlitos. Primero que nada, buenas noches a quienes están siguiendo el programa, agradecer la invitación de Carlos y de Wilder, saludar a Marta. Hoy de mañana temprano nos estuvimos viendo en la movilización que se realizó en Rivera, la caravana, la tan cuestionada y criticada caravana. Antes de empezar quería felicitarlos por la imagen de fondo, que tiene mucho que ver con el día de hoy, el cuadro denominado El Cuarto Poder, que creo que representa bastante lo que es la historia del movimiento de los trabajadores. Y hay algo que creo que es importante que dijiste, Carlitos, al principio, de los trabajadores que tienen conciencia. Y hablando de eso, de dar un poco de rienda suelta, digo, capaz que algún comentario que realice sea poco académico, separándolo de la cuestión de ser docente y militante sindical. Y sí, hoy sobre todo es un día de los trabajadores con conciencia. Personalmente no creo que sea un día de todos o de cualquier trabajador. Creo que los trabajadores que son carneros, por así decirlo, hoy no es su día. Y antes de entrar a hacer el programa, comentábamos con Carlito que nos cruzamos con algunas situaciones hoy en nuestra ciudad de supuestos trabajadores que cuestionaban la movilización nuestra, saludándonos poco amigablemente, por así decirlo. Yendo a la cuestión histórica, y el 1 de mayo es una fecha de reivindicación histórica para la mayoría de los trabajadores organizados. Se recuerda el asesinato, la ejecución de 8 trabajadores en la ciudad de Chicago. 5 de ellos fueron condenados a muerte, a la horca. 5. Y 2 fueron condenados a cadena perpetua y 1 a 15 años de trabajos forzados. Pero esto no arranca en 1886, tenemos que ir bastante para atrás para ser justo con la historia y la rica historia del movimiento de los trabajadores organizados. Entre otras cosas, se sabe muy poco, por más que hay mucha bibliografía, de lo que es la historia del movimiento obrero en Uruguay. Y dentro de esas cosas que hay, pocos saben que en 1880, en la ciudad de Minas de Corrales,
hubo una huelga motín, que fue una de las primeras en América Latina. Dentro de las reivindicaciones que tenían esos trabajadores inmigrantes, italianos, la mayoría de ellos, es la reivindicación histórica del movimiento obrero internacional, que son las 8 horas de descanso, 8 horas de ocio y 8 horas de trabajo, que dicho sea de paso, hasta la actualidad todavía seguimos peleando por eso. ¿Cuánto trabajaban en esa época? Y el promedio horario, capaz que sea yo muy irónico, pero no varía mucho del de hoy en día, entre 12 y 16 horas. Siguen habiendo trabajadores hoy en día que andan rondando esa cantidad de horas para poder lograr un salario medianamente digno. Claro. Estamos hablando casi de 150 años de lucha y eso todavía en los papeles o en la formalidad se ha logrado, las 8 horas, pero en la práctica sabemos que hay muchísima gente que trabaja entre 10, 12 y 14 horas por día. Lo que el cuerpo aguante. Y era muy común, y sigue siendo muy común en campaña, por ejemplo, o en el medio rural. Que dicho sea de paso, saludar a los trabajadores rurales que ayer se conmemoró su día, que es gente que trabaja entre 12 y 16 horas por día, igual que estos trabajadores, por ejemplo, de la minera de Corrales, o que la mayoría de las reivindicaciones de los trabajadores durante todo el siglo XIX e incluso entrado el siglo XX. Conquistas también que fueron atribuidas y que lamentablemente son transmitidas y enseñadas a los más jóvenes, que son conquistas de José Valle de Ordóñez, que simplemente lo que hizo fue legislarlas. Perdón. La lucha ya venía de años atrás, la lucha por las 8 horas y mejores condiciones de trabajo, sobre todo el derecho de las mujeres también en el trabajo, la seguridad de las mujeres en el trabajo, de los niños, que son cosas que la mayoría de las personas creen que no tienen que ver con su día a día. Es un poco lo que ustedes plantean todos los programas, eso. Que esos logros no tienen que ver con la lucha permanente. O sea, a veces, Fabián, la gente entiende que esos logros en los libros de historia quedan registrados como ocurrieron durante el gobierno de tal presidente, por el proyecto de ley que presentó tal senador, tal diputado en tal fecha, y se soslaya, se pasa por encima que eso es simplemente entregas que la burguesía no tiene más remedio que hacer, dada la conciencia, el crecimiento de la conciencia y la movilización popular para lograrlo. O sea, son cosas arrancadas a la burguesía, ninguna de esas es otorgada. Cuando tú te referías hoy a la movilización de hoy y la manifestación de algún trabajador en el camino que hacía alguna demanda desagradable, lo primero que te viene a la mente es pensar si esa persona tiene conciencia de que los pocos derechos que logran y que lograron, que disfrutan y que ahora se están por perder, fueron fruto de toda esa lucha. Cuando cobran el aguinaldo, cuando toman vacaciones, cuando tienen un accidente de trabajo y tienen la cobertura legal para... Nada de eso fue entregado, ¿no, Fabián? Por la patronal y por la burguesía. Todo es fruto de la lucha y de mucha gente que dejó su cuerpo y su vida en la calle por esos logros. Pero cuando se enseña, luego como que se pasa por encima eso y llega a tal punto que un trabajador se oponga a la lucha de otros trabajadores y te dice vayan a trabajar antes de andar moviéndose en la calle. Es increíble, pero bueno, son las cosas del día a día con las cuales tenemos. Es un poco eso, Carlos. A ver, cuando yo decía hoy que hoy no es un día de todos, sino de los trabajadores organizados, es la confusión que suele haber siempre entre qué es un gremio y qué es un sindicato. Y el ejemplo lo podemos poner con esto que tú planteas del aguinaldo. Un grupo de trabajadores de determinado sector que están organizados
y hacen determinados reclamos, los logran la conquista a través de la lucha, quienes se benefician de eso son todos los trabajadores. Ese gremio que se beneficia del aguinaldo, del salario vacacional, de mejores condiciones de trabajo, la mayoría de las veces no son los que acompañan las reivindicaciones de unos pocos. Obviamente, en otros momentos de la historia, el movimiento obrero en sus movilizaciones, por ejemplo, en la movilización del 1 de mayo en Chicago, estamos hablando de 200.000 trabajadores que se movilizaron. Hoy en día, en algunos lugares, lograr una movilización de esa magnitud de trabajadores es casi impensable. Sí. Pero claro, todos celebran el 1 de mayo, algunos con imágenes de conejitos o florcitas y corazones, y bueno, otros reivindicando derechos y la lucha que lleva más de 150 años y que no es otra cosa que no solo por un mundo sin explotados, sino que básicamente tiene que ser sin explotadores. Yo creo que ahí también hay que cambiar la lógica. Directamente, si no hubieran explotadores, no habrían explotados. Creo que hay incluso que simplificar eso. La otra lógica que también ahora me haces acordar que hay que cambiar, y hoy el compañero Wilder se refería cuando a unas horas atrás salió un programa del PCNT Rivera, donde participó uno de los protagonistas de acá de convocatoria, que se refería al capital y al trabajo, en el sentido de que se sigue pensando y se sigue impulsando la idea desde, por supuesto, de la burguesía y sus medios de comunicación e información, el hecho de que el capital genera trabajo, cuando es exactamente a la inversa. Y uno que lucha por una sociedad social, una forma de economía socialista, soñamos con el día que el trabajador le pueda decir al patrón: quédese con su capital, señor, no lo necesitamos, trabajamos, generamos capital y lo podemos repartir entre nosotros. El mayor clavo de cualquier empresa, siempre lo decimos, es el patrón, es el dueño de la empresa, porque es el que más gasta y el que menos trabaja. Contablemente es el clavo remachado que tiene cualquier empresa, el sujeto que trabaja por 1 y gana por 100. Bueno, esa misma lógica que la planteaba Wilder hoy, de que el capital es el que genera trabajo, que capital es igual a trabajo, es lo que llevó en 1880 a los mineros de Corrales a ocupar la mina, porque lo que planteaban los dueños franceses de la empresa es que, como los beneficios habían bajado, lo que había que hacer era aumentarles el trabajo a los mineros y reducirles el salario. Hay una película que está basada en un libro que se llama Germinal, que grafica muy bien cuál es la realidad de los mineros europeos y que se puede trasladar directamente a lo que sucedió en Corrales, porque se les da la misma situación en esa novela histórica, que relata incluso cómo es el modo de vida de los trabajadores mineros, y la lógica era, bueno, tienen que trabajar el doble, sacar el doble de piedra por carretilla para obtener el salario que cobraban antes. Obviamente que a estos italianos que habían venido a Europa, que no eran ningunos nenes de pecho, que ya venían con el lomo curtido de huelgas y conflictos, obviamente no les cayó nada en gracia que la patronal les hiciera esa propuesta. Y estuvieron casi 15 días con la mina ocupada. Incluso eso llevó un pedido de los dueños de la empresa que se enviaran tropas desde Montevideo, porque no los podían convencer de cierta manera. Digo, en esa época, algo que estamos acostumbrados, que son a los ámbitos bipartitos o tripartitos de negociación, se realizaban de otra manera totalmente distinta.
de la misma manera que se trataba en esa época distinto a los carneros, obviamente. Muy bien. Siguiendo con el tema, ya trayéndolo a una situación más actual. Todo este fenómeno que ahora ocurre con esta pandemia nos abre las posibilidades de ir más, como decimos siempre, más a la raíz del funcionamiento de lo que es el sistema económico, la sociedad, el sistema de producción capitalista, que aunque parezca mentira, Fabián, lo tenían más claro antiguamente. Hay como a nuestro entender, como una siesta que ha dormido, que ha disfrutado el movimiento sindical, no a nivel uruguayo, sino a nivel mundial. Como en Europa, quizás por el tema, la habilidosa maniobra del estado de bienestar y todo aquello, y acá en América más recientemente con los gobiernos progresistas que hemos tenido, burgueses pero progresistas que hemos tenido, y que han causado de alguna manera que muchos militantes sindicales hayan terminado en algunos países haciendo parte de los gobiernos y el movimiento sindical en sí desmovilizándose porque de alguna manera vieron algunas de sus viejas reivindicaciones atendidas, sin tener la conciencia clara. Hablábamos el otro día de lo perentorio que era eso en el tiempo, en el sentido de que esos gobiernos no plasmaron en las constituciones de sus países o en las leyes esas más difíciles de mover después, esos pequeños logros que se había conseguido. Y ahora se destapa dentro de esta pandemia, se destapa con una crueldad total lo frágil que estaba todo eso, y como en un mes y poco, 2 meses, saltan por todos lados en Uruguay ollas populares y toda esta crisis hasta de subsistencia de un amplio sector de la población. Pero también nos abre la posibilidad, Fabián, de desnudar todo ese sistema, no en el sentido de críticas o cobranzas, sino en el sentido de caminar hacia algo más firme, más permanente por parte de los trabajadores, y que cuando se vuelva a tener un gobierno progresista o de izquierda, que la población en general, que el trabajador en general tenga un poco más claras esas cuestiones, porque estos gobiernos neoliberales vienen sabiendo que vienen a término, vienen a sacudir las estructuras y a tratar de hacer un traslado enorme de beneficios a su gente, pero saben que los pueblos en general en la próxima oportunidad los van a desbancar, como ha pasado. Y lo que uno quiere, la lucha que uno tiene en este sentido, es ir creando conciencia en este momento que, como decía, estas cosas que se afloran con tanta evidencia, para que se haga otro camino ya con más conciencia. En ese sentido, ¿qué te parece el rumbo que debe tomar y el tipo de trabajo que debe hacer el movimiento sindical a partir de ahora? A ver, Carlos, en este momento tan particular y en esta coyuntura global, como decías, no es solo Uruguay, sino que es todo el mundo, por más que desde algunas autoridades parece que, o hasta hace poco tiempo parecía que a nosotros no nos iba a pasar nada, se ve que esa famosa garra charrúa la querían utilizar como una especie de inmunidad sanitaria para todos nosotros, y está demostrado que lamentablemente que no es así. Y la primera reacción que hubo en todo esto, yo creo que es algo que tiene que ver con el 1 de mayo,
con la conciencia de clase, con los trabajadores organizados, que la solidaridad, que no hay que confundirla, como confundimos muchas veces términos que parecen parecidos. Hablábamos hoy de capital trabajo, de gremio sindicato. La solidaridad no es lo mismo que la caridad. Hay una diferencia abismal. Caridad, por ejemplo, es lo que hacen los estados y los gobiernos, o los partidos políticos, organizaciones con determinados intereses que no son intereses de clase. En Rivera se ha visto un montón de movidas que surgieron por parte de los sindicatos y los trabajadores organizados, que fueron automáticas. No tuvo que venir nadie a decirnos lo que teníamos que hacer. Son cosas que nosotros sabemos que funcionan así. Uno tiene que ser solidario con los compañeros y las compañeras trabajadoras y con la sociedad en general. El rumbo que tendría que agarrar esto, y creo que es un buen momento para fortalecernos. También la coyuntura es complicada. Uno tendría que poder hablar con las compañeras, con los compañeros, con la gente en los barrios. Y bueno, este aislamiento social también nos juega en contra como clase trabajadora. Es una buena herramienta que la están utilizando todos los gobiernos. Alcanza con ver a nuestros vecinos en Brasil, que quizás están usando la lógica al revés, de que salga todo el mundo a la calle, pero no le está dando resultado a los movimientos populares. Es muy complicado movilizarse en todos los sentidos en esta coyuntura. Eso no quiere decir que no tengamos que tener una visión en perspectiva. Y bueno, creo que habría que sacar, y a esta altura ya hay varias conclusiones que nos tienen que servir de aprendizaje, no solo como trabajadores organizados, sino como movimientos populares o movimientos sociales, que siempre también trabajamos de la mano, por así decirlo, porque muchas veces las causas nos terminan uniendo. Las compañeras mujeres en el 8 de marzo, las movilizaciones por memoria, verdad y justicia, sobre todo por verdad y justicia, y juicio y castigo también, que son cosas que no hay que separarlas. Entendemos que en este momento la mayoría de las personas en lo que piensan es en llevar un plato de comida a la mesa. Y bueno, acá hay responsables, hay que cobrarlos. Es en primer lugar el sector político, considero que en su conjunto, y después por supuesto la patronal. Eso es así. No hay otra explicación. A ver, el tema de las listas negras en las fábricas en el siglo XIX y en el siglo XX era lo más común que había. Hablando de esas cosas que nos han cambiado. En historia hay dos conceptos que se trabajan siempre juntos, que son cambios y permanencias. Yo hoy hablaba de las 8 horas de ocio, 8 horas de descanso y 8 de trabajo, que hasta hoy en día estamos peleando por ellas, que se cumplan en lo concreto. Bueno, el ejemplo de las listas negras en el siglo XIX y XX, acá en Rivera, cualquier persona que haya trabajado en un free shop o en una tienda, y esta Marta que no me va a dejar mentir, lograr que ese compañero o esa compañera se sindicalizara era muy complejo, porque sabía que la patronal y los empresarios manejan listas negras. Bueno, en ese sector es muy complicado, por ejemplo, convencer o conseguir compañeros que se animen a sumarse. Sabemos que entre los propios trabajadores y entre la propia sociedad pasa eso. Están esperando que te corran porque el que viene atrás va a entrar a trabajar por menos. Claro. La burguesía en general, la patronal, lógicamente tienen sus habilidades. Siempre decimos o pensamos
entre nosotros acá con Wilder, que al final de cuentas la clase dominante es la que tiene la habilidad y la inteligencia de estar más unida y trabajar. La burguesía tiene una unión a nivel, la clase social más unida universalmente. Si los trabajadores tuvieran la unión que tiene la burguesía a nivel mundial, otra sería la situación. Y bueno, capaz que la cuestión, a pesar de todas esas limitaciones que tú mencionabas por la situación actual, sea seguir trabajando por la toma de conciencia y la unidad de los trabajadores. Porque aunque no se pueda movilizar, aunque no se pueda salir a la calle, aunque no pueda reunirse, siguen teniendo la capacidad de decir que no. Y esa capacidad de decir que no para el empresario, para la burguesía, es una verdadera tragedia, porque ellos son plenamente conscientes que de ahí salen sus lucros, sus ganancias. Tanto es así que ellos saben que si el trabajador no va todos los días a trabajar, tú recién te referías a las huelgas, específicamente a la primera del Uruguay, como fue la de la minera de Corrales, ellos saben que de ahí salen sus ganancias, su acumulación de capital, y que de no haber eso no solo dejan de percibir capitales, sino que dejan de existir como clase. Y muchos de ellos se morirían atragantados con su rodeado de plata y rodeados de sus propios excrementos, porque a veces ni para eso están acostumbrados a trabajar. El otro día veíamos que como en Argentina alguien intentaba entrar en un lugar, un condominio cerrado, a su mucama en la valija del auto, transgrediendo la norma del propio aglomerado de viviendas ese cerrado, y lo paró un portero y revisó y traía la mucama. O sea, son personas que no están siquiera capacitadas muchas veces para hacer sus mínimas tareas domésticas para subsistir. Bueno, ese tipo de gente es la que cree en el mundo, que es la que le hace el favor al trabajador empleando su capital para generar trabajo. Y ahora en este momento se destapa eso con una evidencia que hacía muchos años que no se daba, y capaz que por ahí se pueda trabajar un poco en esa toma de conciencia a la cual nos referíamos. Yo no sé si tenés algo más para agregar. Porque sí, Carlitos, quizá como para ir cerrando esta parte, la cuestión de la toma de conciencia en relación a no solo al nivel regional, que hay un avance de la derecha fascista que es brutal, y en Uruguay podemos decir que es muy cercano. Nos vamos a tener que unir porque, como se suele decir muchas veces, lo que nos une es el espanto y lo que se viene para los trabajadores, sobre todo en la cuestión de leyes. En la mayoría de los casos es como volver a principios del siglo XX con mucha suerte. Hay propuestas de limitar las ocupaciones en los centros de trabajo, cosas que se legislaban en 1850 a favor de los trabajadores. Este nuevo conglomerado multicolor, que en verdad es un sector que siempre trabajó en conjunto, la oligarquía, el sector político, el sector de los militares y los torturadores, el planteo que hacen ahora es quitarle derecho a los trabajadores. La ley de urgente consideración lo que plantea es un retroceso enorme en conquista de derechos de todos los trabajadores, no solo los sindicalizados. Este es el momento para que todos los trabajadores sí se den cuenta de lo que se les viene. Es retroceder 100 años en todos los sectores. Nosotros, en lo que tiene que ver con educación, estamos
Estamos haciendo un análisis, pero vemos que en general hay grandes puntos que nos van a afectar a todos. Uno de ellos concreto es la limitación o la pérdida de derecho a la hora de la ocupación de los centros de trabajo, que es un derecho de cualquier trabajador. Es una herramienta histórica de los trabajadores a la hora de reclamar. Eso no se nos va a permitir más, las ocupaciones. Eso va claramente en beneficio de determinado sector, y es la patronal. Claro. Se le da la seguridad de que no se le va a tocar el capital. Y también hay que hacer conciencia con la gente de abajo. Estas últimas semanas ha pasado que ha vuelto a la actividad dos sectores bien grandes, en parte ellos, la construcción y la educación. Empezaron los compañeros maestros rurales. El sindicato de maestros, cuando hace el planteo en contra de la propuesta del gobierno, la mayoría de los comentarios que uno se escucha es que los maestros y los profesores no quieren trabajar. Los propios trabajadores le dicen al otro trabajador que es un vago, que quiere estar en su casa, que no se preocupa por los gurises. Y bueno, esa es la sociedad que nos está tocando en la actualidad. Digo, muchas veces el enemigo no necesita mandar a nadie porque tiene un esbirro que hace el trabajo sucio por él. Ya está preparado Tu par, anteriormente por toda tu su supuesto formación. par es el que te cuestiona que tú defiendas cuestiones que son básicas. Acá no estamos hablando de salario, estamos hablando de la salud de las personas y de la vida de las personas. Porque obviamente que si pasa algo el Estado no se va a hacer responsable. Como siempre sucede, los culpables vamos a ser los trabajadores. Porque ¿por qué no hicimos nada en su momento? Como le están cobrando a los compañeros maestros de las condiciones en las que se encuentran las escuelas rurales. Bueno, esas sí son de las cosas que quizás habría que mirar para atrás algunos años y bueno, ver por qué no se hicieron. El reclamo histórico de mayor presupuesto para la educación no empezó este 1 de marzo. Ni cesó durante los últimos nosotros, años. Esa fue una de las luchas. Como trabajadores organizados no elegimos a quién le hacemos paro o huelga y a quién no. Quizás muchas veces no se hagan con la cantidad de veces que nos gustaría, pero no somos de elegir a qué pelo o a qué color le hacemos paro y a cuál no. Tuvimos que estar en la calle en una esencialidad. Hemos ocupado centros de estudio cuando veíamos que las condiciones no solo de trabajo para los docentes o maestros no eran las adecuadas, sino para los gurises. Esas son cuestiones que, bueno, en lo que se viene se nos van a recortar. Y no es que nos van a afectar solo a los trabajadores porque nos preocupamos por el salario, que es lo que piensa también la mayoría de la gente. Tiene que ver con toda la sociedad. Son derechos que no se pueden perder. Y en educación en concreto nosotros por lo menos vamos a retroceder 100 años. Hay gente que se ve que a partir del 1 de marzo pretende ser más realista que el rey y se creen que son Varela. Acá hay cosas que ya en el siglo XIX las había inventado Varela, no hay nada más para inventar, lamentablemente. Lo que sí hay para hacer es sacar algunos derechos que los tenemos y que los quieren recortar. Y bueno, es el momento ahora de poner el tema sobre la mesa, porque también este distanciamiento social le viene bien al gobierno de turno para que no se discutan estas cuestiones. Claro. Es lo ideal. ¿Dónde vas a juntar trabajadores para debatir sobre determinados temas? ¿Dónde vas a hacer asambleas o salir a hablar con el vecino? Claro, hay que ingeniarse. Tendremos que buscar estrategias. Nuevos métodos. ¿Sí? Bueno, Fabián, vamos a pasarle la palabra a Wilder ahora y a nuestra segunda invitada, que son, repito, los primeros invitados de este atrevido emprendimiento que inventamos con Wilder de este programa convocatorio.
Así que yo nos vamos a levantar nosotros, vamos a poner una música mientras tanto y van a venir Wilder y... Agradecer nuevamente la invitación, esperemos que seamos los primeros y no los últimos. Aparte es la primera participación de ustedes acá, porque los pensamos alquilar de ahora en más, periódicamente. Será un placer. Caña de azúcar, porque no endulzas el cañaveral, amargo mar. Las hojas secas, las hojas secas, las hojas secas del cañaveral, ardiendo están. Machete hermano, las cañas negras tendrás que voltear, hay que cortar. Todo tiznado, negro y barcino, sudando a chorros como un animal. Yo sé quién soy. Me cae la sombra desde el sombrero, me cae la sombra como un antifaz. Yo sé quién soy. Bueno, hicimos un cambio de panel. Aquí estamos con Marta y voy a decir algo más y que no tiene que ver con los títulos, sino que con el justo reconocimiento que tienen a veces esos lugares en los que nos toca estar porque somos elegidos por los compañeros trabajadores para ocuparlos. Digo esto porque es importante saber de dónde provienen esas situaciones que se dan. Marta, aparte de ser integrante de la mesa departamental de FUESI, también es integrante del equipo de representantes de trabajadores, que ahora vamos a hacer una explicación del equipo de representantes de trabajadores, que es bastante... se ha tratado de difundir, muy profusamente se ha tratado, pero aún no ha hecho mella el valor que tiene este trabajo de equipo de representantes de los trabajadores. También Marta ha sido nominada por su sindicato para ser la referente internacional en lo que tiene que ver con el comercio de frontera. Es importante refrendar eso porque nadie se lo regaló a Marta, es un trabajo que hay. Déjame sacar el micrófono. Bueno, ahora sí, que había quedado apretado. O sea que no es una cuestión de títulos, sino que son cosas que los compañeros vamos dando en el otro compañero para que lleve adelante esa tarea, y de la cual nosotros nos nutrimos cuando Marta viene y nos trae sus informes internacionales, o cuando Marta viene y nos habla de lo que significa el equipo representante de trabajadores. Así, Marta, que vamos a hacer una explicación media sencilla, porque una de las cosas que tiene el programa Convocatoria, Marta, es la posibilidad de hablar
un léxico bastante llano, bastante fácil de comprender para los demás. Es un programa que apunta a la generación de conciencia, pero para generar la conciencia tiene que haber del otro lado alguien que lo entienda muy bien. El hecho de no utilizar un léxico muy intelectual. Somos trabajadores los dos. Exactamente. Fabián y Carlitos también, pero a veces cuando se habla de economía o cuando se habla de conferencias internacionales se ponen títulos y adjetivaciones que a veces es difícil para que lo puedan comprender. Bueno, primero agradecer la invitación de ustedes. Me entero ahora que somos los primeros con Fabián, con Wilder. Bueno, las instancias que nos ha encontrado juntos en la lucha y con Fabián son muchas y no las vamos a contar porque posiblemente alguien haga algunas cuentas ahí y nos salgamos favorecidos. Bueno, es como tú decías, Wilder, somos trabajadores y tú sabes a veces de mis inquietudes cuando me designaron para ir a representar a nuestro país en el tema referente al comercio en la frontera y me veía insegura. Primero digo, ¿qué voy a hacer allá? ¿No? Pero entonces me decía Wilder mismo, dice, Martita, sos tú la que conoces acá, sabes lo que es. Y cuando llegué a Buenos Aires, que era donde era la instancia, que habían compañeros de otros países, de Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, encontré que me sentí cómoda cuando empecé a contar lo que pasaba acá en nuestra frontera y todo, y también ver que todos los compañeros que estaban allí tenían los mismos problemas, las mismas, reivindicaban lo mismo. Entonces apuntamos a un movimiento de trabajadores internacional y la lucha es la misma, es exactamente la misma. Entonces tú ves que debemos estar unidos, no solo a nivel nacional, y sí unir más fuerzas con el compañero de Brasil, de Uruguay, bueno, de todo, porque las reivindicaciones son muchas y la historia mismo, como decía Fabián, empezó en otros países y acá en Uruguay hace muchos años, cuando la gente en alguna instancia me dijo, las 8 horas fue esos de Valle, y yo le dije, ¿y te creías que allí no había trabajadores que reivindicaban las cosas? Ningún gobernador se despertó un día y dijo, bueno, hoy voy a legislar para los trabajadores a beneficio de... Es la circunstancia que llevaron a que hoy nosotros tengamos derechos, que digo, que conquistados y que tenemos que seguir defendiéndolos, ¿no? Con referente al equipo representante de trabajadores que habla Wilder, es el equipo representante de trabajadores en el BPS. El directorio del BPS está formado por 3 directores sociales, uno representa a los empresarios, otro a los jubilados y otro a los trabajadores, que son electos a través de elecciones. Un año después de la elección a presidente se da la elección para estos directores. Yo hago parte de ese equipo, son varios compañeros que trabajan, tenemos un abogado, magíster en seguridad social, tenemos un economista, que todos nos van asesorando porque, como dice Wilder, nosotros somos trabajadores, sabemos de economía, de la economía esta nuestra, que sabemos que el sueldo no nos da, que las condiciones no nos da, que cuando pasa esto que está pasando ahora en el momento, el ajuste de los compañeros es bien diferente al discurso que pasan los empresarios, que poco más te da lástima y capaz que nos juntamos y hacemos una canasta para ellos. Pero yo siempre digo que el ajuste del trabajador es bien diferente al empresario, porque cambia la leche por agua, con café con agua para sus hijos, mientras que el empresario tal vez no vaya a Europa o no mande sus hijos todos al viaje que quieran o camionetas del año, lo que sea. Es bien diferente. El ajuste del trabajador tiene que ver con la comida en la mesa. Esa es la diferencia. Entonces, a mí cuando me hablan de no, que está mal la situación, los empresarios, a mí sinceramente me molesta cuando tengo un compañero que va al seguro. Yo hoy estoy en el seguro, como miles de trabajadores en el Uruguay y en el mundo, que dentro de todo nosotros en Uruguay tenemos una seguridad social que hoy nos hace estar en el seguro.
y tenemos una cobertura, porque en otros países no ocurre esto. Paraguay, por ejemplo, la informalidad es tan grande y los trabajadores están todos sin trabajo, sin ninguna remuneración, sin ninguna cobertura. Y eso hay que valorar. Obviamente que hay mucha cosa más por hacer, pero esta pandemia demostró que nosotros tenemos una seguridad social, que debemos avanzar más, una seguridad social, como yo digo, es el seguro. Si tú te enfermas tenés la protección, tenés la cobertura médica, tenés todo esto, que igualmente hay un montón de trabajadores en Uruguay que no tienen esta cobertura porque están trabajando informal, ya sea por algún empresario que no cumple con sus obligaciones, que es la de registrar a los trabajadores, y hoy hay un montón de trabajadores que no pueden hacer uso de esa cobertura por este tipo de políticas que llevan ciertos empresarios. Bien, un poco colaborando con el aporte de Marta, el equipo de representantes de los trabajadores a su vez tiene una vez por mes una asamblea a la que concurrimos los trabajadores organizados y a las cuales llevamos las propuestas. Muchas propuestas que parten desde abajo han llegado al directorio del BPS y en muchas de ellas hemos logrado las conquistas allí. Exactamente. Es una cosa que en realidad en alguna vez se planteó que se pudiera hacer también en el directorio de ACE, en INEFOB, que hubiera un equipo de representantes de trabajadores que colaborara con nuestro representante social ahí. Bueno, eso está en el debe. Esperemos poder seguir impulsando esa posibilidad de tener un equipo de representantes también en estas instituciones donde hay representantes de los trabajadores organizados. Más allá de que todavía vamos a tener que defender nuestros representantes sociales, porque en otras instancias estos gobiernos que hoy asumieron han hecho destrozos en ese sentido. Y también, ¿no, Wilder? Justamente que tanto hablamos del proyecto que ha ingresado ahora la LUC, la Ley de Urgente Consideración, también habla de una reforma de la seguridad social, ¿no? Y entonces, y apunta directamente al BPS. Nosotros decimos que es necesaria una reforma en la seguridad social, pero no es solo el BPS. Seguridad social tenemos la caja militar, tenemos todas las otras cajas que existen y que tienen un costo para el gobierno, para el Estado, tan grande como el BPS. El BPS tiene una cobertura del 90% de la población, siendo que otras cajas generan el mismo costo y una cobertura de un mínimo de personas. Entonces hay que reformar, pero no es urgente. No es urgente, y lo que nosotros decimos que debe ser una reforma a través del diálogo social. Diálogo social es donde todos los integrantes que componen nuestra sociedad puedan participar, ya sean los empresarios, los jubilados, los trabajadores, porque no podemos dejar que 2 o 3 expertos o políticos decidan el futuro nuestro. Entonces eso es algo que debemos defender y seguir peleando con esto, como lo hicimos en otras instancias, cuando las personas que se fueron a jubilar eran perjudicados por el sistema que hay, el sistema jubilatorio, que en el año 96 se reformó, porque dicen que fue una reforma en la seguridad social. No, fue solo en el régimen jubilatorio, donde aparecieron estas AFAP, que lo único que hacen es lucrar, y nosotros siempre tenemos que defender una seguridad social solidaria y universal y sin lucro. Muy bien. La cuestión de las AFAP, o sea, imagínense ustedes cómo sobreviven estas AFAP. Y sobreviven porque cuando nosotros depositamos 10 pesos en la AFAP, en el momento que depositamos 10 pesos ya perdimos aproximadamente 2 pesos con 70, 3 pesos.
porque ya la FAP ya lo tomó para su bolsillo. Y después la FAP tiene la posibilidad de utilizar ese dinero debido a ciertas condiciones cuando se utilizaron las AFAP, que es en inversiones. O sea, la FAP le presta dinero a cualquier empresa de construcción para que haga una ruta, o a una forestadora para que plante un monte, y de ahí saldría un rédito económico para los trabajadores. Resulta que las forestadoras andan a full, las rutas con sus peajes andan a full y así sucesivamente, pero cuando llega el año en el que se hace las cuentas, no hay rentabilidad. No hay rentabilidad. Exactamente. Y a eso tenemos que sumarle también un grave error que se ha cometido en perjuicio. Más allá, o sea, el PIT-CNT está desde hace muchos años tratando de derogar las AFAP. En realidad es un debe que tenemos, hay que derogar las AFAP. Tenemos que volver... en la mayoría de los países que se implementó este sistema, ya los gobiernos vienen derogando totalmente o parcialmente, porque realmente es algo que perjudicó a los trabajadores. Porque traduciendo, como dice Wilder en el lenguaje llano, es así: tú me das 1.000 pesos y me pedís que yo te cuide esos 10.000 pesos. Pero mira, Wilder, yo lamento mucho, pero tengo que sacar lo mío porque no puedo hacer gratis esto, entonces me quedo de los 1.000 pesos, me quedo con 250 pesos para mí. Bueno, vos todos los meses me das plata y yo me quedo con tus 250 pesos. Y voy a invertir en el negocio que tiene Carlos allí. Y bueno, tengo todas las ganancias, y después cuando te digo, mira, Wilder, me fue mal la inversión, tú seguís teniendo la misma plata que tenías o 10 pesos más cuando mucho, sabiendo que la empresa dio tremendos lucros. ¿Qué pasa? Que este momento es especial para que la gente se dé cuenta. ¿Qué hace la FAP hoy por todos los trabajadores? Nada. La cobertura la da el BPS. Y sin embargo nosotros estamos mandando la mitad de la plata. Los que han firmado se han firmado por las AFAP dan la mitad de la plata de su descuento de la seguridad social a la FAP, que no te brinda ninguna cobertura a lo largo de tu vida. Entonces, y después cuando llegues a jubilarte, ¿qué va a pasar? No sabes con qué te vas a jubilar, porque las reglas no están claras. El BPS, tú sabes, bueno, aporté tantos años, voy a jubilarme con tal porcentaje. ¿Que debe ser mejorado? Nosotros como trabajadores pensamos que sí, que esto debe mejorar y que este gobierno apunta a no mejorar, ¿no? Por eso debemos defender esto. Entonces, ahora la gente tiene que darse cuenta de lo que son las AFAP. Son unas empresas que están solo para lucrar. No cumplen otra función. Y vamos a salir del BPS. Vamos a salir del BPS. Un poquito, porque sí, nos quedan pocos minutos. Era para aclarar algo que... No solo para aclarar, Marta. Esto va a merecer... Esto va a merecer, ya que Fabián nos puso el revólver en el pecho, que no puede ser que vayan a venir por única vez. No van a venir por única vez. Vamos a venir a tener que hablar aquí sobre la reforma que se quiere hacer en la seguridad social. Por supuesto. ¿Cuál es el contenido? ¿Por qué tiene que participar toda la sociedad? ¿Y qué tipo de seguridad social pretendemos los trabajadores que debemos tener? Claro. Hay mucho para todo eso. Y desde acá siempre tratamos de convocar a la gente a tratar estos temas, que no lo tomen como que alguien lo tiene que hacer. No, lo tenemos que hacer todos. Si no estamos todos envueltos acá, nos puede ir muy mal. ¿Y por qué nos puede ir muy mal? Nos puede ir muy mal porque ya hay un perfil planteado por este gobierno. Este gobierno tiene un perfil que me atrevo a decir que sintéticamente está metido en la ley de urgente consideración.
Hay algunas cosas, ya lo hemos tratado con Carlito, la ley de urgente consideración la tienen que poner ahora porque esta colcha de retazos, que es esta coalición no multicolor, tiene vida para mucho tiempo. que antes era muy criticada, la otra colcha de retazos, Sí. ¿te acordás? Sí. Esta colcha de retazos, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, ellos son una colcha de retazos. Hay un pedazo de cada color. Y el presidente sabe que en cualquier momento se empieza a deshilachar su colcha de retazos. Ya han tenido problemas para presentar la ley de urgente consideración, o sea, hay un par de ministros díscolos, que a su vez de díscolos hay algunos grupos políticos que integran la colcha de retazos que también sus dirigentes principales se han sentido traicionados porque la ley de urgente consideración que en algún momento habían leído, resulta que esta tiene mucho más insumos sin haberlos consultado. Pero vamos solo a hacer un repaso porque vamos a tener que hablar de la ley de urgente consideración. Son 45 días, o sea que son tal vez 8 o 10 programas nuestros en los que vamos a dedicarle tiempo a esto. En la ley de urgente consideración, después vamos a hablar con Fabián en el próximo programa. Tenemos en la enseñanza, tenemos la cuestión de que van a tocar la libertad de cátedra, van a haber modificaciones al estatuto, se apunta a la privatización de la enseñanza. Esta ley de urgente consideración habla de la desmonopolización, tocamos lo de la seguridad social, también está la criminalización de la protesta. En algunos momentos en otros programas, no tiene por qué ser compartido por ti, Marta, después que leímos la ley de urgente consideración con Carlitos, entendíamos que desde acá, desde este programa de convocatoria, hacer una reflexión y a su vez la posibilidad de que del otro lado esa reflexión fuera tomada como un insumo. Nosotros decíamos en este programa que esta ley no se puede ni votar en el Parlamento, o sea, no debería recibir discusión de parte de gente, partidos que de alguna manera no podrían estar nunca de acuerdo con esta ley de urgente consideración por las cosas, por las barbaridades que dice. Pero esa es la opinión de convocatoria. ¿Qué opina Marta sobre alguna de las puntualizaciones? No sé hasta dónde profundizaste con la ley de urgente consideración. Sepan los oyentes que lo de Fabián, lo de Marta, lo mío, lo de Carlitos, o sea, somos laburantes, tenemos que laburar, a veces, como decía Fabián, más de 8 horas porque el salario no alcanza. Y quisiera hacer una precisión cuando Fabián dice hay gente que todavía labura 16 horas. Sí, habrá gente. Laburan 16 horas porque el salario no da. O sea, tenemos las 8 horas. Pero también te quiero decir algo más que pasa en el comercio y en otras actividades, que tú hablas de que trabajas más de 8 horas para generar más, ¿no? Pero hay gente que trabaja más de 8 horas y cobra las 8 horas. Sí, porque sí. Todavía hay gente que no reconoce, no paga las horas extras, y lamentablemente tenemos a muchos compañeros haciendo 12, 14 horas, hasta más, porque a las 6 de la mañana hay comercios que abren a las 6 de la mañana fin de semana y los pobres compañeros están trabajando, y es así. Tenemos que llegar a esos compañeros y hacerlos ver que ellos no deben someterse, porque ¿qué pasa? Que a veces un compañero se manifiesta y claro, queda fácil para el empresario despedir a ese compañero, ¿no?
hay que generar conciencia en todos, y bueno, hacemos 10 horas, después de las 8 las otras 2 son extra. Pero el tema es que los compañeros están trabajando más de horas por el mismo salario. Bien, Marta, entonces la pregunta era ¿qué opinión tenés de la ley de urgente consideración desde el punto de vista de los trabajadores? Bueno, Wilder, como tú mismo decís, como somos trabajadores y queremos saber, en particular a mí me interesa saber todo porque esto va a afectar a todos, ya sea como padre, como estudiante, como trabajador, a toda la sociedad. Entonces estamos analizando por sectores, ¿no? Pero lo que sí, tenemos varias puntualizaciones de diferentes cosas, porque aparte de ser sindicalista también soy estudiante, ¿no? Claro, sí. De educación social, y entonces estamos por un lado analizando desde lo que va a incidir en la educación, y por otro también a nivel, por eso te digo, es todo, no puedes separar, porque tiene que ver con la vida de todos nosotros, ¿no? Del vecino, de tu hermano, del otro, ¿no? Pero consideramos que al aprobarse esto es un retroceso total, ¿no? Total. Y tenemos que saber, la gente tiene que preocuparse por esto. No podemos dejar que esto sea discutido ya por algunos que se creen que la saben todo, ¿no? Y que ya tienen su mano enyesada ya para levantar el que sí que pasa, ¿no? Entonces, para saber que esto no, y después que esto se transforma en ley, sabemos que tenemos que dar otra batalla entonces para salir a juntar firmas para derogar esto. Pero no es fácil todo esto, porque mientras esta ley va a incidir en la vida de todos nosotros y negativamente. Hay un término que se está hablando mucho, la flexibilización laboral. Eso es pérdida de derechos, directamente. Esa palabra que la repiten, es así, es perder derechos. Más allá de la flexibilización que ya se nos ha impuesto. Exactamente. Entonces, yo invito a la gente a que se informen sobre lo que no es fácil, pero agarrar por temas. Hay hasta unas aplicaciones que te queda más fácil entrar por temas, porque estamos hablando de casi 500 artículos, ¿no? No es en un día no vas a leer todo esto y analizar, pero debemos ser responsables, comprometernos y pensar, porque yo no sé, si a veces lo mismo que la negociación colectiva, Wilda. Varios compañeros se firman todo en Consejo de Salario, después de varias instancias de negociación se firma un acuerdo, ¿no? Lamentablemente lo primero que los compañeros, yo sé que importa, van a mirar cuánto van a cobrar, cuál es el aumento, pero allí hay un montón de otras cláusulas que tienen que ver con las condiciones que vamos a trabajar, y esta ley justamente en las condiciones es un retroceso, condiciones que hemos logrado a través de mucha lucha de varios compañeros, de instancias bien difíciles, ¿no? Que ahora se la tire todo a la papelera, porque es lo que va a pasar, solo que para recuperar eso de nuevo es una lucha de años, ¿no? De años, a través de décadas que hoy tenemos ciertos beneficios, ciertas leyes, y que hoy con esta ley retrocedemos más de 100 años. Bueno, ya nos pasamos como 15 minutos y nos habíamos comprometido con Carlitos de qué convocatoria estuviese más o menos dentro de una hora. Carlitos dice que hoy es especial, y es cierto, es muy especial para los trabajadores. Y tenemos la lengua recontrafilada para poder, sí. Podríamos estar muchas horas con esto, pero sabemos que del otro lado pueden haber dificultades para poder seguir un programa más extenso, pero estoy seguro que Carlitos opina lo mismo que yo. Vayan haciendo un lugar en la agenda, porque van a volver a ser convocados para hablar sobre estos temas. Es más,
a Fabián no lo vamos a dejar escapar nada más que una semana de aquí. Sí, ya lo traen. Porque la semana que viene vamos a desglosar la LUC en lo que respecta a la educación con compañeros de la educación. Uno de ellos es Fabián. Así que, como siempre, al cierre del programa, invitamos a quienes siguen convocatoria, que si les pareció interesante, que lo compartan. Vamos a llegar a la mayor cantidad de compañeros que podamos llegar, y lo dijimos el otro día, lo volvemos a repetir, ojalá hayan otras convocatorias, o sea, que hayan otros compañeros, trabajadores preocupados por la sociedad, impulsores hacia el socialismo. Lo hemos dicho, es un programa que lo que pretendemos con esto es la posibilidad de que algún día lleguemos a tener un país socialista. Así que quien lo entienda que es de interés, que lo compartan, y nos vamos con una musiquita ahí que habíamos seleccionado, y arriba los que luchan, y por muchos 1 de mayo, con mayor y más cantidad de compañeros en la lucha. Salud. Salud.